llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Que la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan tomar asiento, vamos a iniciar con nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros aquí en el presidium nuestra compañera dirigente en la alcaldía Tlalpan, Claudia López Rayón. Nos acompaña desde la Gustavo Madero nuestro compañero Francisco Romero. Nos acompaña nuestra dirigente estatal en el Estado de México, Celina Trujillo. Desde la alcaldía Xochimilco nos acompaña nuestra compañera Angelina Hernández. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. También nos acompañan aquí en el presidio nuestro compañero Huáscar Torres del estado de Sinaloa. Nos acompaña desde Tecate, Baja California, Gonzalo Higuera. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Claudia López.
Buenas tardes, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto estar aquí y agradecer a las y los ciudadanos que participaron este sábado en la elección que hubo de suma importancia, afiliándose a Morena y eligiendo a quienes les representaremos en el tercer Congreso Nacional de nuestro partido. Agradecer también a quienes participaron en la alcaldía de Tlalpan y depositaron su confianza en una servidora para que los represente. También mando un saludo fraterno a todos los compañeros que contendieron y que por alguna razón no quedaron, pero que se deben llevar consigo el gran esfuerzo que han hecho, la trayectoria que han sembrado y que sin duda dará frutos. Pues aquí estamos, orgullosos también de ser del Movimiento Nacional por la Esperanza. Gracias a todos, compañeros. Muchas gracias y enhorabuena, compañera Claudia. Enviarles saludos y abrazos afectuosos a todos los compañeros y compañeras que nos siguen por nuestras redes sociales. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Como cada 8 días, nos da mucho gusto estar aquí en esta Asamblea Nacional Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al 2 de agosto del año 2022. Agradezco la presencia en el presidium de compañeros y compañeras de la Ciudad de México, del Estado de México, de Sinaloa, de Baja California, así como de compañeras y compañeros que están aquí presentes en la Asamblea, de Tlaxcala y otras entidades. También mando un afectuoso saludo a las compañeras, compañeros que se conectan, ya sea en este momento o a lo largo de la semana, para escuchar la información que les preparamos de manera cotidiana. Les recordamos que esta presentación se envía a los chats del movimiento que hay en cada entidad o alcaldía de la Ciudad de México para que puedan revisarla con mayor detenimiento. Si no están en los chats, pues háganoslo saber para incluirlos y que tengan la información oportunamente. Esta semana los temas que vamos a abordar son los siguientes. En primer lugar, la quinta ola del COVID-19. La epidemia ya tiene una tendencia muy claramente a la reducción, al igual que las hospitalizaciones y el número de decesos. Se anunció que Corea donará 804,000 vacunas pediátricas anti-COVID y que el avance de la vacunación en niños de 5 a 11 años es del 31%. En segundo tema, con respecto al Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá y la soberanía, se anunció que el gobierno de México no cederá la soberanía del país, aunque significara en algún momento, que no se vislumbra ese escenario, salir del tratado por el conflicto que hay por las consultas sobre la política energética mexicana. Cabe mencionar que el capítulo 8 del TEMEC fue redactado por México desde que se firmó ese tratado y enfatiza que los otros dos gobiernos confirman su pleno respeto por la soberanía y el derecho de México a regular con respecto a sus políticas internas el tema energético en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. ¿Qué dice el artículo 8? México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida
la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual queda muy claro el contenido y por qué el gobierno mexicano está ejerciendo su derecho. En el cuarto tema se entró a la etapa de la humildad franciscana o pobreza franciscana, como se dice. México ha ahorrado durante el sexenio alrededor de 2 billones de pesos. La austeridad republicana debe ser una cuestión de Estado. Por ello, el gobierno de México entrará a una nueva fase de austeridad que se le llamó, de alguna manera eufemística, pobreza franciscana, que incluye, entre otros temas, que no se va a despedir a nadie, pero sí va a haber reducciones en viáticos y viajes al extranjero para servidores públicos. 215,950 millones de pesos se recuperaron del combate al huachicol. 367,174 millones de pesos de la condonación de impuestos, que antes se condonaban y que ahora ya, como está prohibida la condonación, se tuvieron que pagar. 100,000 millones de pesos ahorrados por concepto de publicidad. Y se presentará una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y una nueva reforma a la Constitución para que no se preste a las interpretaciones que se hicieron en el Poder Judicial. Y se aclaró que la etapa de austeridad que sigue no incluye ni contempla despidos de trabajadores en el gobierno. En el siguiente tema se resaltó la fortaleza de la moneda mexicana en el mundo, el peso. En materia de economía, el país va bien, con un peso fuerte, una inflación controlada y más baja que en Estados Unidos, e incluso el Fondo Monetario Internacional subió su estimación de crecimiento económico de 2 a 2,8% este año. Aquí se observa en esta tabla la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto trimestral. Como seguramente saben, el Producto Interno Bruto es la producción total de bienes y servicios que a lo largo de un año tiene un país, y esa contabilidad es la que se está estableciendo y es la que arroja esta recuperación económica que se está viviendo. En otro tema, se abordó el tema de las acusaciones a Hertz por el caso Odebrecht. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, quien está señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, acusó al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, de, según él, torturar a Emilio Lozoya Austin, también exdirector de la paraestatal, para involucrarlo en el caso Odebrecht. La verdad es que no hay tal tortura. Lo que todo el mundo sabemos es que hubo un acuerdo entre Peña Nieto y la constructora brasileña para fondear la campaña de él mismo a través de Lozoya, y luego el gobierno de Peña retribuiría con obras a Odebrecht. Esto se dio a conocer primero en Brasil y luego se fue difundiendo en otros países en donde este modus operandi también existía,
incluido México. En México, mientras gobernó el PRI, el caso no avanzó, estuvo detenido, pero una vez que avanzó la Cuarta Transformación, pues se fue avanzando en el esclarecimiento de los hechos y ahora pues está reconocido ese proceso y su aplicación en México del fenómeno que se conoció en Brasil como Lava Jato, porque la oficina donde hacían la contabilidad de los sobornos estaba en un nivel arriba de un lavaautos y así por eso se conoció como Lava Jato. En otro tema, pues se dio esta semana el proceso de renovación interna. Este fin de semana se llevó a cabo el primer proceso de renovación interna de Morena con la realización de elecciones para definir quiénes serán los congresistas nacionales en las 32 entidades del país, congresistas que también serán consejeros estatales y distritales o coordinadores de Morena en los distritos correspondientes. Este proceso definirá el futuro del partido. Inició ya el proceso rumbo al Congreso Nacional Ordinario, en el que además de la renovación de los estatutos del partido y la elección de los líderes, tanto locales como nacionales, se definirá la ruta para elegir al próximo candidato presidencial del 2024. El presidente de la República hizo una declaración al lunes siguiente, después de los 2 días de votaciones, diciendo que fue una buena jornada democrática en la que participaron alrededor de 2.500.000 ciudadanos, que fue una elección interna masiva para elegir delegados al Congreso Nacional y también que muchas personas que no eran militantes del partido se inscribieron. Al respecto, sí conviene que, como dirigentes políticos que somos, podamos emitir una valoración acerca de este proceso. En primer lugar, recordemos que Morena hizo sus más recientes elecciones hace 7 años, en 2015, cuando todavía no había llegado al poder, estaba en proceso de organización, de campaña, apenas un año antes había conseguido su registro y se aprestaba para las elecciones intermedias de aquel año. Y pasaron 7 años. Se debió haber hecho una elección mucho tiempo antes. Quizá el tiempo mejor pudo haber sido en noviembre del 2018, cuando una vez ganada la elección, se convocó un congreso y en ese congreso se reformaron los estatutos y se nombró una dirección interina encabezada por Jacob Polensky y se le dieron nuevas atribuciones al Comité Ejecutivo Nacional. Pero no se inició un proceso de organización a nivel nacional. No hubo una estrategia de capitalización del triunfo político. Muchos líderes encargados de la conducción partidista se fueron al gobierno y se desmanteló una parte de la dirección y no se generó un proceso de renovación o de relevo.
tampoco hubo una política de organización, no existió un padrón confiable, el que hasta la fecha está registrado en el INE, tiene solo 300,000, un poco más de 300,000 personas afiliadas, lo cual pues dista mucho de la realidad. Y desgraciadamente se inició una pugna por el relevo en la dirección que duró 2 años. Incluso esa pugna, esa división, propició que pues hubiera 2 presidentes, primero Jacob y luego Alfonso, y que hubiera muchos litigios, Alfonso Ramírez Cuellar, en el tribunal por la pretensión de dirigir al partido. Eso, entre otras ocasiones, entre otras cosas, propició que se descuidaran los procesos locales electorales que hubo en el 2019. Baste decir el ejemplo de Tamaulipas, en donde en el 2019, después de que el año anterior Morena había ganado de calle esa elección, el año siguiente, de 22 distritos, Morena perdió 21, es decir, solo ganó un distrito local, porque no hubo un trabajo de campaña. Y lo mismo se puede decir también en Durango, en donde en esa elección municipal, pues solo se ganó de 39 municipios, 2, Otaes, que es un municipio pequeño, y Gómez Palacio, que es un municipio grande en la región lagunera. Al cabo del tiempo y después de muchos avatares, se eligió una dirección, una presidencia y secretaría general, y se nombró un comité como se pudo hacer, porque el proceso electoral distrital que se hizo fue muy accidentado y se anuló, recordarán, por el tribunal ese proceso. Y entonces llegó a la dirección Mario Delgado junto con Citlali Hernández y pues se inició un proceso de normalización de la vida política. Como la prioridad no era la dinámica interna, sino la elección intermedia del 2021, pues la dirección se abocó a eso. Y aunque se inició un proceso de afiliación, este fue incipiente y se suspendió abruptamente. Y la dirección se abocó a conservar la mayoría en la Cámara de Diputados y en las elecciones locales ganar la mayor cantidad de gobernaturas. Y fue un éxito porque se conservó la mayoría en la Cámara de Diputados y se ganaron 9 de 12 elecciones de gobernadores y gobernadoras en ese periodo, en el 2021. Y eso generó un proceso de acumulación de fuerzas. Vinieron los compromisos políticos siguientes del año 2022, también con resultados favorables, y las tareas políticas del juicio a los expresidentes y la votación acerca de la revocación del mandato, que demandaron mucho trabajo y mucho esfuerzo y que salieron en general bien. Y había la posibilidad de iniciar este proceso antes de que el partido entrara en la contienda electoral del 2023, que es importante porque es la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, que son entidades pues importantes porque ambas las gobierna el PRI. Y se convocó a este proceso. Hay que decir que la convocatoria que se hizo en esta etapa, pues tuvo que tomar en cuenta lo que
la realidad impuso. El partido del 2015 ya no era más como estaba. Se transformó porque se acumuló poder, se ganaron muchos espacios. En el 2015 se tenían solamente algunos gobiernos municipales y algunos diputados y senadores. Después del 18 se ganó el gobierno federal. Ahora hay 22 gobiernos estatales de la Cuarta Transformación. Se tiene más de 250 diputados federales, más de 60 senadores. Se gobiernan alrededor de 700 municipios y hay en otros muchos más síndicos, regidores, que representan una fuerza política. Y además, después de las elecciones del 21, se generó ya un proceso de organización a través de los coordinadores territoriales y otras formas de trabajo. Pero además Morena, a través de sus programas de gobierno de la Cuarta Transformación, ha beneficiado o beneficia directamente a 25 millones de personas a lo largo y ancho del país. Entonces, la clase política que emergió o que se articuló, pues ya es otra. Y además, Morena, como es lógico, se volvió una fuerza política centrípeta, es decir, de atracción. Y por eso se integraron o se acercaron a la Cuarta Transformación una gran cantidad de líderes de orígenes distintos o sin militancia previa que vinieron a engrosar a este movimiento y posiblemente a este partido. ¿Fue correcto convocar a elecciones? Sí, porque abrió al partido a la posibilidad de que muchos cientos de miles de personas se afiliaran. Haberlo mantenido cerrado hubiera sido un error rumbo a la sucesión presidencial del 2024. No hay procedimiento de organización perfecto. Todos los procedimientos, como sea que se convoquen, son muy difíciles, porque la política es una actividad que hacemos los seres humanos y además de la pasión, se impone la aspiración y desde luego, pues eso es legítimo, no es algo que se deba censurar. Y este procedimiento que se hizo fue sano, con todos los bemoles. Las críticas hacia ese procedimiento que enderezaron algunos equipos o líderes, alegando mantener la línea organizativa y ortodoxa norma estatutaria del 2015, pues no se ubicó en la realidad. Los preceptos organizativos no son principios por sí mismos y no son camisas de fuerzas. La organización es un instrumento para un trabajo y no es un objetivo en sí mismo. El objetivo, pues, mantener un proyecto, conquistar el poder, desarrollar una fuerza. Y la organización es el instrumento. Y la organización se debe adecuar a la realidad y a las circunstancias. Porque además, en el 2021 hubo reveses. Recordemos que se perdieron diversos gobiernos importantes en diversas zonas metropolitanas. Aquí está Celina y ella debe recordar que de 56 municipios se perdieron la mitad, 28, en el Estado de México. Algunos muy grandes, como Toluca, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, etcétera.
Pero también se perdió la capital en Puebla, se perdió Hermosillo y aquí mismo en la Ciudad de México, pues ustedes saben que se perdieron diversas alcaldías por diversos motivos. Entonces, habría que hacer una revisión. Y claro, hay riesgos de convocar así y de esa manera, pero habría que asumirlo. La elección del pasado fin de semana tiene claroscuros. No puede decirse que sea una elección perfecta, pero tampoco puede decirse, como dice la oposición o algunos críticos internos, que habría que desecharla. No es correcto pronunciarse por anular el proceso, porque eso significaría menospreciar el trabajo y el esfuerzo de millones, sin exagerar, personas que de manera sincera y honesta, limpia, fueron a manifestar su voluntad de pertenecer a un partido político. Entonces eso no es correcto. Demandar la anulación no es adecuado. Y tampoco es el momento de andar pretendiendo pedir renuncias o hacer acusaciones a diestra y siniestra como un ajuste de cuentas, porque eso genera división. Y sí es legítimo, cuando hay agravios, denunciar o criticar, pero hay que hacerlo responsablemente, porque también no se puede dejar de lado que la oposición aprovecha cualquier crítica para dañarnos, y quien a veces se excede imprudentemente, pues termina consciente o inconscientemente haciéndole el juego a la derecha, a los conservadores. La crítica, la autocrítica sí es una característica de una mentalidad democrática, pero es algo que debe hacerse consciente y de manera responsable, sin prestarse al juego de nuestros adversarios. Y además debe ser ponderada, debe ser objetiva y tiene que tener como objetivo mejorar lo que se hizo o esté mal, y no dañar o tirar a la basura el esfuerzo que muchos líderes y muchos dirigentes y militantes hicieron en esta jornada. ¿Cuáles son las cuestiones positivas? No son pocas y no se debe menospreciar. Ya quisiera cualquier otro partido o movimiento tener la capacidad que se mostró en 2 días de convocar a la gente a participar, a afiliarse, a mostrar su voluntad política. En segundo lugar, la experiencia es una proeza organizativa, porque quienes sabemos de esto y sabemos lo que implica organizar una elección en todos los aspectos logísticos y políticos. Se logró. En tercer lugar, hubo una entusiasta participación en muchos lugares del país, un deseo sincero de inclusión, y también hubo pues una respuesta al llamado a participar, porque pudo haberse ignorado y haber quedado en el desaire y la gente no acudir, pero sí fue, sí respondió, y eso habla de una identidad con un proyecto más allá de los líderes. El esfuerzo del fin de semana también habla de un proceso de transformación
de la clase política de la Cuarta Transformación, que es comprensible, primero porque el tiempo no se detiene y hay siempre la posibilidad de perder vigencia. La política es así. Los líderes somos como una planta que si no se riega ni se mantiene, se marchita. Y una planta de 20 años de existencia, con 6 meses de abandono, desaparece. Los líderes tienen que ser vigentes y muchos pierden vigencia por razones personales, por cuestiones de salud o porque no se actualizan. Pero también hay un proceso de renovación generacional. Es normal que eso suceda. Los líderes que llevamos ya mucho tiempo en esto, hemos visto pasar a muchas generaciones de líderes y vemos cómo algunos prevalecen, pero otros no son vigentes, por lo que sea. Pero también, pues, en un proceso dinámico de acumulación de fuerzas, no se puede cerrar la puerta a distintas maneras de creer o de pensar. El sistema político mexicano y cualquier sistema es muy dinámico, salvo en las sociedades cerradas de partido único o casi único, pues ahí no hay rejuego político. Pero lo que en algún tiempo fue definición ideológica, ahora no existe. Ahora es una definición política partidista que tiene dosis de pragmatismo. En el pasado, las adherencias partidistas tenían que ver con una definición ideológica. Se era marxista, marxista-leninista, leninista, estalinista, maoísta, trotskista, socialdemócrata, nacionalista revolucionario, etcétera, en el ámbito de la izquierda. Pero eso perdió vigencia. La gente ya no define sus adherencias en función de esos valores ideológicos. La gama es mucho más amplia y hay un rejuego político. Y por eso es normal que de orígenes distintos se amalgamen en un proyecto nuevo. No se puede pedir exclusividad ideológica y política en un proyecto en el poder, porque además no se trata solamente de ser mayoría, sino de gobernar, y la gobernabilidad implica ser hegemónico, y la hegemonía implica el consenso y la suma de actores diversos, el respeto a la pluralidad y a las libertades. Un gobierno de un país como México y un proyecto político dominante tiene que asumir que somos una sociedad pluricultural, multiétnica y con una gran diversidad regional y además ideológica y religiosa y política. No podemos ser, si queremos seguir siendo mayoría, un proyecto excluyente, en donde, por ejemplo, vamos a suponer que se excluyera absurdamente a los librepensadores, a los que no tienen una definición estricta de fe y que son ecuménicos o eclécticos, pues, y no necesariamente ateos. Pero pues no puede ser que la izquierda sea un esfuerzo confesional, porque la política ya no es así. Los partidos de ese tipo tienden a ser sectas
y a desaparecer, a no ser realmente existentes y a no influir. Sí hay partidos que todavía se autorreclaman. Partido Comunista de México, por ejemplo, hay un partido que yo tengo amigos ahí, pero su presencia en la vida política es marginal, tiende a ser inexistente. Pero un proyecto de cuarta transformación pues tiene que tener características distintas y tiene que ser un partido de masas y de miles de cuadros, de miles de dirigentes, no de unos cuantos dirigentes. Y tiene que ser capaz de rearticular a todas esas fuerzas. Y también hay que entender que en la lucha política por el poder hay competencia y que esa competencia no solo no hay que impedirla, sino impulsarla positivamente, que florezcan 100 flores y compitan 100 escuelas, decía el presidente Mao, que ahorita mi amigo Ignacio Ramírez me regaló una foto de el presidente Mao Zedong, que fue un revolucionario chino que tuvo muchos aciertos, aunque también muchos errores. Pero él decía eso, que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas. Y bueno, pues no hay exclusividad perenne o sempiterna de un líder que por ser fundador o leal, por solo ese hecho va a ser respaldado como para seguir siendo líder. A mí me ha tocado ser fundador de 4 partidos de izquierda y he visto cómo muchos fundadores no mantienen la mística, el compromiso, el trabajo, la organización, la iniciativa, no se actualizan, no hacen planteamientos estratégicos, no desarrollan base social, se burocratizan, algunos hasta se corrompen y claro, pues pierden vigencia. No se le puede asegurar a nadie un cargo vitalicio por haber sido en algún momento un militante originario o fundador. La democracia implica renovación y vigencia. Y si se abandona la base, si se descuida el trabajo, si se desvían los principios, si se pierde la perspectiva, pues vendrán otros que tengan quizás más capacidad y desplazan, ya sea jóvenes o experimentados. No es un tema de edad. Hay políticos muy experimentados que siempre se están actualizando, estudian, leen, organizan, trabajan todos los días, se esfuerzan, y jóvenes también, pero también hay jóvenes que se burocratizan a las primeras de cambio y se apoltronan plácidamente en su mullido sillón burocrático y de ahí no salen a saludar a nadie y pues pierden vigencia, obviamente, en una dinámica normal. Entonces, este proceso no hay que satanizarlo porque haya renovación y los que eran dirigentes y lo siguen siendo, enhorabuena. Y los que eran y ya no lo son, pues también por algo será. Ahora bien, también la competencia política pues es una disputa de poderes y de poder. Y sí, es cierto que puede ser inequitativo, porque no es lo mismo ser funcionario, regidor, síndico, gobernador o gobernadora, diputado, senador, que ser militante de base. Pues sí, las posibilidades son diferentes. Eso tampoco se puede prohibir, que quien tiene mayor capacidad organizativa lo pueda hacer valer. El proceso fue positivo porque
como lo dijo el presidente y lo dicen los dirigentes, pues se hicieron más de 400 elecciones, porque en algunos distritos no se instaló solo un centro de votación. Y sí hubo problemas en un número de distritos, pero no son significativos. Para que un proceso en legislación electoral se anule, implicara que hubiera anomalías o se anularan el 20% de los distritos, es decir, 60, y números aproximados hablan de problemas en 8, 9, 10 distritos y en también una minoría de centros de votación. Ahora, ¿se puede menospreciar el esfuerzo de la gente? Todo aquel que acudió a votar lo hizo por una dádiva o presionado por una amenaza de un jefe que pretendía correrlo, o hubo militancia verdadera. Yo pienso que la mayoría de la gente que acudió lo hizo con sinceridad, con principio, con convicción. Y eso tampoco se puede menospreciar. Dentro de las cosas buenas de este proceso es que va a haber un Congreso, se van a reformar y actualizar los estatutos, porque los estatutos anteriores o vigentes ya no son funcionales. Por ejemplo, en Los Reyes, en el distrito de Los Reyes, acudieron a votar 13,000. En el estatuto anterior vigente se supone que se tendrían que anotar, se tendrían que reunir 13,000 en una asamblea, y luego todos los que quisieran participar tendrían derecho a hablar y discutir 3 o 4 minutos. Han de haberse inscrito ahí 200. 120. Entonces 120 por 5 minutos, hagan la cuenta. ¿Quién iba a aguantar eso? Y luego además pues tendrían que votar, y el riesgo de hacer concentraciones masivas fue lo que pasó en la anterior, que cualquier provocación pues hace que la gente se vaya. Hubo en el proceso que se anuló allá en Jalisco hasta poderes fácticos que llegaron y tiraron balazos en un distrito allá por los Altos de Jalisco. Pues se tuvo que adecuar, pero ya va a haber un Congreso y va a haber coordinadores distritales y va a haber comités estatales y presidentes estatales electos. ¿Qué sucedía? Pues que casi en el 90% del país los presidentes o presidentas eran nombrados, muchos de ellos ni siquiera de la entidad, por el Comité Nacional, y no siempre su desempeño era adecuado. A veces sí, pero no siempre. Ahora ya va a haber estructura. Y lo que sigue es que esos coordinadores distritales y esos comités tienen que hacer la estructura municipal para la contienda que viene. Ahora, los personajes que no fueron electos, ¿van a ser ignorados? No, yo creo que al final se tendrá que ver cómo incorporarlos. Si hay una buena dirección política, pues hay que incorporarlos, ya sea que hayan tenido 300 votos, 500 votos, los que sean, que no hayan entrado, porque con este sistema, en algunos distritos, hay congresistas que llegaron con muy poquitos votos y otros con miles de votos. Pues así es, pero hay que insumar a todos y trazar una línea de inclusión y no de exclusión. Hay que
festejar el proceso, aunque hayan existido agravios. Yo no voy a hacer aquí públicamente la lista de agravios porque estoy consciente de lo que sucede en las redes sociales o en los medios de comunicación cuando uno empieza a señalar los defectos o las críticas. Eso es lo que se difunde y pues no tiene uno que ser ingenuo. Si yo aquí digo Juan Pérez en distrito tal, bueno, no Juan Pérez porque sí hay un líder en Michoacán que se llama Juan Pérez, X persona en algún distrito compró votos, eso ya es el motivo para difundir y va a salir en algún periódico. Bejarano acusa a quién sabe quién de que se compraron los votos. Aunque uno diga 1000 cosas buenas, lo que sale es lo malo. Y entonces tiene uno que sosegarse. ¿Quiere decir que no hay problemas? Todos ustedes en el país lo saben. Podríamos hacer un catálogo de cuestiones negativas que se presentaron a lo largo de la jornada. ¿Qué sugerencia les hago? Pues no hay que esconder la basura debajo de la alfombra, porque además es mucha basura, entonces tendría que ser una alfombrota o en un sótano, pero hay que limpiar en lo posible. Y si hay agravios y pruebas de conductas indebidas, hay instancias internas y externas que pueden ser funcionales o no, pero hay que utilizarlas y hay que actuar con responsabilidad. No debemos negar la realidad ni decir que todo estuvo perfecto, pero no nos prestemos al juego de la derecha. Tampoco podemos decir que todo estuvo mal. Todo es relativo. ¿Es perfectible? Sí. ¿Las normas internas de los partidos son perfectibles? Sí. ¿Y se pueden adecuar? Sí. Pero tampoco hay que caer en los excesos. Yo recuerdo que en el Partido Mexicano de los Trabajadores el estatuto tenía como 20 artículos, era un folletito chiquitito. Y en el PRD era un libro, 384 artículos era el estatuto. Y había como 20 reglamentos. Había que ser experto para poder entenderle ese estatuto. Pues no hay que caer en los extremos, hay que adecuar el estatuto a las nuevas condiciones, pero que sea flexible, sencillo, comprensible y sobre todo realista, practicable. Y transitar en el proceso. El proceso apenas está empezando. Dentro de 2 fines de semana tendrán que hacerse los consejos estatales y luego a mediados de septiembre habrá un Congreso Nacional. Y lo deseable es que en lo posible se llegue a acuerdos y sí que se corrijan errores o injusticias, abusos, y si se demuestran, que se sancione a quien actuó indebidamente. Para eso hay normas, pero no arbitrariamente. No debe haber prácticas estalinistas, abusivas, de parte de ningún líder, sino que debe haber sensatez y cordura. Y vamos a no perder de vista lo principal. Debemos evitar que Morena se desgaste en una larga lucha interna. Yo recuerdo que en el PRD hubo un proceso interno que duró más de 1 año y además se anuló después de 1 año. No podemos caer en eso. Ya una vez que se concluya lo que tenga que ser, pues ya, cerrar el capítulo. Y pues sí, habrá que cerrar heridas,
habrá que generar operación cicatriz, lo digo eufemísticamente, no lo vayan a tomar literal, pues hay que recoger los destrozos y encontrar a los desaparecidos y tratar de darle rumbo a todo el proceso, pero no hay que ser catastrofistas y seguir trabajando. También hay que felicitar a los que quedaron, no porque haya sido como haya sido, hay quienes sí abusaron, pero hay otros que merecen reconocimiento, porque es un reconocimiento a su trabajo, no de 3,000, los 3,000 son malas personas, eso no es cierto. Yo mando porque a lo largo del país muchas compañeras y compañeros que participaron libre e individualmente y que son de este movimiento quedaron electos. Prácticamente en todas las entidades conozco compañeros que fueron electos congresistas, así como Claudia aquí presente, les mandamos una felicitación. Habrá quienes fueron avasallados, pero también hay que ser autocríticos. No todos los que compitieron realmente podían ganar, tampoco es que por competir ya vas a quedar. En la Ciudad de México hubo un medio maratón el fin de semana, ¿no? Y pues hubo una pareja de mexicanos, por cierto, que le ganaron a los kenianos, que corrieron el tramo en poco más de 1 hora, pues ganaron, ¿no? Se prepararon y a lo mejor a alguno de los competidores le entró con demasiada enjundia a los sopes y pues no le alcanzó para correr rápidamente. O cuando veía un plato con lechuga, decía, a esa lechuga como que le falta algo. ¿Qué le falta? Pues pozole. Y entonces ya le echaban pozole a la lechuga, pues no iban a ganar el maratón así. Pero igual en la política hay competencia y muchos lo ganaron limpiamente y merecen un reconocimiento. Y eso tampoco se puede obviar. Vamos a seguir trabajando y el capital político que cada quien tenga o haya mostrado, no hay que menospreciarlo, porque es un esfuerzo el que se expresó en voluntades conscientes. Si alguno de ustedes obtuvo 500, 300, 600, 800 votos y no fue electo congresista, eso no les quita mérito. Además, también véanlo con cierta objetividad. Ese congreso se va a reunir una vez en 3 años. Digo, no es para desanimar a los electos, ¿no? Pero así como que va a ser una gran participación, pues igual creo que va a ser una vez y ya. Entonces, tampoco se sientan decepcionados y vayan a acusar a alguien, ¿por qué me engañaron y ahora soy congresista y nada más me van a convocar una vez cada 3 años? ¿Cuántas veces se ha reunido el Congreso Nacional anterior? 2 veces y ya, en 5 años. Entonces, todo es muy relativo y hay que verlo con alegría, no hay que perder la ecuanimidad. A veces sí es normal a uno, cualquier ser humano, a mí me pasa, pues nos dan coraje algunas cosas, ¿no? Pues es normal, es una buena reacción, pero hay que aprender a controlar positivamente las emociones y no dejarse llevar por la irreflexión, porque tiene uno que ser leal a una causa y pues trabajar en positivo y ver, para los que creen en cualquier Dios, pues que hay un Dios que todo lo ve, aunque también hay un Dios que dijo que los perdonáramos,
aunque algunos sí saben lo que hacen. No es que no sepan lo que hacen, pero de todos modos hay que verlo con tranquilidad y con buen humor. Hay que seguir trabajando, porque lo que está de por medio no es solo una aspiración personal legítima, eso es respetable y hay que hacerlo. Pero ¿para qué es una organización política? Para ganar un poder o conservarlo y impulsar una transformación. Y eso se va a seguir haciendo. Y también véanlo con satisfacción. Ser líder se puede ejercer con nombramiento o sin él. El que tiene virtudes de liderazgo no requiere un nombramiento para ejercerlo. El nombramiento es como un reconocimiento y es una posibilidad de ejercer más liderazgo, pero hay muchos líderes que no necesitan el nombramiento y hay que verlo así. Yo les pido que se mantengan en una línea correcta. Vamos a citar a los enlaces a una reunión solo con ellos para profundizar ya más en el detalle, para poder platicar con más calma de este asunto, pero también intercambio en puntos de vista ahí entre ustedes, en las reuniones, en las entidades, y no se desanimen, no pierdan la iniciativa, véanlo como un acicate. Los seres humanos debemos tener capacidad de resiliencia. Esa palabra luego cuesta trabajo decirla, pero quiere decir ser capaz de resistir, tener aplomo, entereza, carácter, determinación. Enhorabuena para los que tuvieron éxito, pero las derrotas o las adversidades son una oportunidad, como las crisis, para resolverlas y superarse, ver qué estuvo bien, en dónde nos equivocamos y cómo mejorar. Y cuando se vive la adversidad, se conoce a las personas, de qué están hechos. A mí me ha tocado conocer gente en el poder que cuando lo pierden se vuelven pusilánimes. Y también he conocido a mucha gente que no ha tenido nunca un poder y que son gentes maravillosas. Y de eso están hechos ustedes, compañeras y compañeros, de carácter, de determinación, de entereza y de aplomo. Vamos a seguir adelante, no perder de vista lo principal. Bueno, ya me alargué en esta disertación, discúlpenme, como en la casa luego Lola no me deja hablar, pues aquí me desquito con ustedes. Pero ya en serio, retomando el tema de los de la semana, pues también hubo otras reflexiones. El Tren Maya, el día de ayer se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se expropió una superficie de más de 1 millón de metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum del estado de Quintana Roo, a favor de la Federación para la construcción del tramo 5, subtramos norte y sur del proyecto del Tren Maya. Estamos atentos a la visita de Nancy Pelosi en Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó en Taiwán este lunes. Estados Unidos advirtió a China que no convierta el viaje de Pelosi a Taiwán en una posible crisis, mientras las autoridades chinas amenazaron con consecuencias desastrosas si esta visita se llevaba a cabo. Hasta ahorita lo único que ha pasado es que se han hecho algunos ejercicios militares y ha subido el precio de los ositos de Taiwán, que se cotizaron cada vez más caros. Hasta ahorita es la única consecuencia. Si tienen ustedes ositos de Taiwán,
cuídenlos porque a lo mejor escasean. Pero yo pienso que no va a pasar a mayores. Les mandamos aquí el cuadro de análisis político de los abonos tácticos, los equilibrios, las mermas y los contrapesos de actores y hechos en el marco de la lucha política, y también resaltamos que en realidad el nivel de aprobación de nuestro presidente se mantiene estable. Ahora hubo un repunte a 57% que se expresa en los diversos temas y que pues se puede ver también en los promedios. Estas tablas estadísticas pues son un buen instrumento para analizar la realidad. No me detengo a explicarlas porque sería muy cansado, pero para planeación estratégica sí es importante ver, por ejemplo, la aprobación promedio mensual por segmentos. ¿Qué opinan los que votaron por AMLO, los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, los campesinos, los empleados, los de preparatoria, informal? ¿Y qué opinan los demás sectores, así como los que no votaron por Andrés Manuel? Y en cada entidad, cómo evoluciona todo esto. Ese es un buen estudio. Si ustedes lo ven, por ejemplo, tenemos aprobación de más del 60% en muchas entidades, de más del 50% en otras y por debajo del 50%. Y no es ideológico. Si ustedes ven, Yucatán, que está gobernado por el PAN, tiene un nivel de aprobación al presidente del 57.6%. Sin embargo, Zacatecas y la Ciudad de México, gobernadas por Morena, no está mal, pero el presidente tiene un nivel de aprobación del 45% y del 44%. Incluso Michoacán es de 42%. Entonces, este tipo de análisis es importante hacerlo para la planeación estratégica. Les recomiendo que lo estudien, que lo analicen y, de ser posible, que lo comenten, lo discutan. Yo les agradezco que me hayan tenido paciencia para escucharme y les invito a seguir participando en todas las tareas del movimiento. No vamos a reanudar todavía los recorridos porque pues, la gente anda en la dinámica interna, vienen los consejos estatales. Yo creo que después de los consejos estatales, como se abre un periodo un poco más largo, ya vamos a poder hacer algunas visitas. Mientras tanto, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias y ni un paso atrás ni para tomar vuelo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y ahora, para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.